Bien, para comenzar esta parte ya abierta al público de debate, que por eso reservamos un tiempo amplio, me gustaría dar en primer lugar la palabra, esto es improvisado, a las propias personas que han intervenido en la mesa. Entonces os pediría si alguno de vosotros o de vosotras tenéis alguna cuestión o comentario que os haya suscitado alguna intervención de las que habéis escuchado, o queréis disentir también de algunas de las cosas que hayáis oído. Sé que es una encerrona, pero vamos a empezar a encerrar a las personas. Elena está predispuesta ya a intervenir. Eduardo, que también lo tenemos aquí, aunque está sentado aquí, es uno más de la mesa redonda, ¿vale? Pues quería comentar solamente sobre algo que acerca el micrófono. Que planteó José Manuel respecto a las viviendas de uso turístico, en el hecho de que no se pueden poner limitaciones, que no se pueden poner puertas al campo, porque entre otras cuestiones la normativa europea no lo permite. Y eso enlaza... Bueno, no se puede... No. Yo dije que si se hace mal... Que si se hace mal... No se puede hacer, pero si se hace bien se puede hacer. Claro, pero que no es tan fácil, que no es tan fácil... No, sí, hay que no es tan fácil. Pasar medio tiempo ni a contarlo. Bueno, pues que es difícil poner puertas al campo. Si se hace mal, sí. Bueno, pues yo quería incidir un poco en ese tema, porque se piensa en las viviendas, pero también creo que había que abrir un poco el foco y pensar en ese objetivo del migrante climático, que no podemos elegir quién viene, pero a lo mejor podemos también pensar cómo definir o vender nuestra región para que el perfil que venga ayude a mantener la tradición, como decías, o no alterar las características sociales y no convertirnos pues, en un parque temático. Entonces, no solamente esos visitantes, también es quienes puedan venir a vivir aquí, y eso quizás exige abrir un poquito el campo y pensar cómo la normativa o el urbanismo o las definiciones que puedan ser posibles ayuda, en vez de perjudicar. José Manuel, te lo han puesto en bandeja. A ver, yo lo que comenté, creo, se me fue, es que la normativa turística, tal como está enfocada habitualmente, que es a regular determinados sectores, determinados tipos de empresas y establecerles determinados requisitos, que yo, bueno, es una contradicción, me dediqué a eso y cada vez reniego más de eso, porque me parece un absurdo, porque yo creo que la mayor parte, por ejemplo, a una cadena hotelera, ¿qué le vas a decir? ¿Cuántos metros cuadrados tiene que tener la habitación si ya vienen ellos de serio, con un estándar bastante superior al que fije la administración? Es decir, nos hemos puesto el foco en una cosa y se nos ha olvidado otro. El otro es el importante, que es hacer convivir el fenómeno turístico con los destinos, pero con la gente que vive en los destinos. Y ahí no digo, yo no culpo a los turistas. Es más, algunas causas de lo que nos está pasando la tenemos nosotros mismos, o sea, la genera la propia sociedad, en este caso asturiana, que tiene varios pisos y dice, oye, pues tengo que pagar la hipoteca, el IBI, no sé qué, pues vaya chollo, si lo pongo, en vez de aguantar al maestro, caso real, en zona del litoral de Asturias, y no voy a decir a la villa, que hay alguien de allí que echan a los maestros en junio. Ah, eso sí. Claro, para que vuelvan en septiembre. Pero cuando un maestro tiene la plaza definitiva en un instituto, tiene su casa de alquiler, pero en esa casa, ¿qué vas a andar? Desmontando la casa cada 10 meses por el afán, que entiendo, del propietario de sacarle rentabilidad. Y luego sí hay mecanismos. El urbanismo no puede alcanzar a todo ni solucionar todo, pero sí te da pautas para evitar ciertos problemas. Hay una cosa muy sencilla con este panorama político. Si la vivienda urbanísticamente es uso residencial, su fin es que sea el uso residencial, es decir, una estancia estable y permanente. Y ojo, eso también incluye las de temporada, los alquileres a estudiantes o a los trabajadores temporales. Pero si lo cambias y dices, no, yo quiero dedicarlo al alquiler turístico, perfecto, pasa a ser uso terciario de servicios. Y entonces vas a estar sujeto a los mismos requisitos que tienen, por ejemplo, los apartamentos turísticos de edificio o los hoteles, etc. Y solucionas problemas de accesibilidad, en qué plantas me puedo ubicar, cuántas habitaciones puedo disponer, etc. Y eso se está haciendo Bilbao, Madrid, Barcelona, Palma. Pero aquí parece ser que la respuesta es no se pueden poner puertas al campo, pues mal empezamos, para luego vender una estrategia de sostenibilidad.
Bien. ¿Alguna otra pregunta interna que queráis plantear o abrimos el campo de preguntas? Yo tengo muchas cosas también que cuestionar, pero prefiero no monopolizar. Bueno, José, también una cosa que comentó antes. Luis Baldo. Es decir, que se le diste, entiendo que es donde hay mayores problemas, ¿no? Muy urbano. Comentaste algo así como que, bueno, ya en algunas zonas litorales está empezando, ya empieza a ser un problema serio, quiero decir, o sea, sí, que aquí en Asturias, tú no dices, yo puedo decir, voy a decir Villas, hoy en día, ya no solamente el problema del maestro es que lo echen en junio, es que no hay piso para el maestro. Ya, por las rentas, además. Claro, por los precios y tal. Es decir, en Colunga, Riondas, Cangas de Onís, encontrar un piso de alquiler es muy difícil. Para el maestro, para el médico o para alguien que vaya allí a vivir, ¿no? Es decir, y empieza a ser un problema... Bueno, es decir, yo hice la prueba entrando en Idealista, que, o sea, esto es muy fácil. Tú entras en Idealista y pones alquiler en Colunga. Bueno, en Cangas de Onís, el último que hice, aparecían 5 pisos, 5 en Cangas de Onís, que además eran de junio a septiembre y unos niveles de precios, en fin, como... Entonces, ya es un problema serio, a mí, de comentarlo con alcaldes que te dicen, es que no tengo dónde alojar al maestro. Bueno, problemas que además que afectan a los propios trabajadores temporales del sector turístico. También, porque también. Trabajan en restauración o en hotelería, ponte y dices, un sueldo X y ahora busca casa. No, a mí un caso concreto, un hotel además de lujo, cerca de Parres, en la falda del Sueve, alquilaban 2 pisos todos los años para el personal de refuerzo en verano, para que no tuviesen que ir hasta allí porque tal, y ya llevan este verano y el verano anterior, o el verano anterior alquilaron uno y este año ya no, porque no lo encuentran, o sea, no es que no quieran. Entonces al final el personal tiene que quedarse en Oviedo, en Gijón, en Villaviciosa, para ir y venir, no sé qué, y es un lío, o sea, pero que es un problema ya real en zonas rurales, que además la disponibilidad de vivienda es mucho menor, entonces claro, se agrava incluso, yo creo. Era eso. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Carmen, Noel? Yo, volviendo un poco a la visión histórica, y que ya se ha dicho también aquí, es que alquiler de viviendas ha existido. El problema es la masificación actual, es decir, que se nos sale de las manos por eso, ¿no? Porque cada vez hay más. Es un volumen. De hecho, ya digo que muchas veces las administraciones públicas no saben o no tienen por lo menos contabilizadas las cifras y se quedan a veces en porcentajes muy bajos. Entonces, lo primero es saber qué es lo que hay, supongo, luego para establecer pues eso, normativas urbanísticas, otra serie de criterios que limiten ese. El tema es que no sabemos, muchas veces además se piensa que es eso, el pequeño propietario que a lo mejor pone una vivienda o 2 de alquiler y que le supone un complemento para su renta, o el jubilado, pero los que están entrando en este mercado son ya grandes empresas, eso, tenedoras de muchos inmuebles. Entonces es un problema ya entre el sector público y el sector privado. Son fondos de inversión, el tema de los fondos buitres que invirtieron en el sector inmobiliario y que ahora tienen que sacar rentabilidad de alguna manera, es decir, que es algo también que plantea un problema a muchos niveles, económico, social, urbanístico, político, de entrar ahí en ello. Es decir, que es un tema, y además ya digo que es que va en aumento, porque las propias cifras, esta estadística experimental que hace el INE está basada en eso, en las propias plataformas de alquiler, ¿no? Y ya digo, las cifras que manejan las administraciones y las cifras reales que se derivan de esas plataformas están muy lejos la una de la otra. Indudablemente es un reto de lo que estamos hablando y que tiene que abordarse. Estoy totalmente de acuerdo con José Manuel, no desde el punto de vista de la normativa turística, sino desde la ordenación territorial, urbanismo, etcétera. Pero volviendo al polémico tema, al polémico nombre que le hemos puesto a la jornada, retos y oportunidades, yo en este campo de lo que estamos hablando también veo oportunidades. Vamos a ver, es evidente que las viviendas de uso turístico se concentran pues, en los cascos urbanos de las principales ciudades, en los sitios del litoral. Pero yo ahí también veo una oportunidad. A mí me cuesta mucho trabajo cuando voy a vuestra zona, ¿vale? Concejo de Ayer, zona minera, antiguamente minera, con barriadas en desuso. Eso no es una oportunidad. Es decir, ahí no cabe una oportunidad para, con un liderazgo de la administración, revertir una situación que viene de un uso que ya no va a volver a tener.
e intentar usar ciertos recursos que ahora están condenados a la inanición a un uso turístico. Os lanzo esa idea sobre la mesa. Es decir, evidentemente las viviendas de uso turístico encima de Villa o en el casco antiguo de Oviedo no son una solución para nada, pero caben, a lo mejor con otros liderazgos y otras propuestas, dar un uso a cosas que están condenadas a la nada ahora mismo. Yo sobre eso, primero, creo que hay ya inversores de la antigua Unión Soviética comprando en la cuenca, en las dos, ¿vale? Y se están ofreciendo pisos en Madrid a precio de saldo en la cuenca. Segundo, si me dices que tenemos un problema de gestión de esos espacios porque se ha abandonado y porque no hay población. Pero si la sustitución es por los turistas, quiero que me digas entonces quién va a dar servicio a esa población. Esos que van a ocupar esas viviendas necesitan luego servicios, pero si no hay población autóctona o residente, ¿quiénes dan los servicios? ¿Me estás preguntando a mí? Claro. Bueno, yo te doy respuestas, quiero decir, ante una situación territorial en Asturias de despoblación de gran parte de lo que no es el centro de la región, yo veo que el turismo puede ayudar a convivir con esa situación de despoblación que se está dando sí o sí, y yo no soy experto geógrafo, ¿vale? Pero veo en este campo una oportunidad. Yo insisto, a mí me da pena ver sitios que creo que con un liderazgo público transformador podría tener un uso turístico que ahora ni se contempla, ¿vale? Entonces, ¿qué servicios puede tener? Desde luego, lo que no van a tener servicios son los vecinos actuales, como no se haga algo que revierta esa tendencia demográfica, porque el bar va a cerrar, la farmacia va a cerrar, el supermercado va a cerrar, ¿no? Pero es que ahí entramos en una dinámica que es muy difícil salir, porque queda o fija población, actividad económica, pero parece ser que siempre apostamos lo mismo a la misma solución. O el turismo o se te olvida otro, el comercio. Siempre se ha utilizado, y el comercio más en formato gran superficie, venga, que es la solución para reactivar zonas. Yo no estoy en contra, me parecería razonable, sí, que se pueda dar un uso parcialmente turístico, pero para que haya gente tiene que haber actividad económica y estable y opciones de futuro. Y diversidad, exacto. Si vas a caer un monocultivo... Por eso ahora hay ese intento de cazar al famoso migrante tecnológico, el trabajador telemático que puede vivir donde quiera, como un ideal para fijar población, repoblar zonas estresadas, que es residente, que contribuye a pagar por esos servicios, que es población estable. Pero claro, eso genera problemas. Todavía hace unos días salían noticias de que en París son zonas que se puso de moda entre los teletrabajadores estadounidenses, o en Portugal, están teniendo un problema de todavía más gentrificación, es decir, expulsión del residente local por subida de precios y escasez de vivienda, de la que ya tenían, siendo París ya una ciudad cara de mano, pero han hecho subir incluso más todavía los precios. Y realmente ahí eso enlazaría con quién viene. Viene gente, si lo logramos, traer esos migrantes que realmente se quieren integrar, que van a interiorizar pues, lo que son la cultura, la tradición, la sociedad de ese lugar donde se instalan, y van a transmitirlo hacia el futuro, porque también imaginamos que son jóvenes, familias con niños que van a mantener la escuela, o son gente que simplemente viene porque puede trabajar en cualquier sitio, pero va a hacerlo de forma aislada. El territorio no viven en él, simplemente lo usan para estar asentados y no van a contribuir a ese mantenimiento de algo que es la cultura asturiana, las tradiciones asturianas, que la estamos vendiendo también como recurso turístico. Al final, ¿qué será? La población autóctona, el parque temático y el migrante, si lo conseguimos asentado, simplemente un ente ajeno que vale pagar sus impuestos, pero no es, digamos, población de verdad, si me permitís esa expresión, ¿no? Entonces es un problema de gestión, porque no podemos seleccionar, no podemos hacer como los estadounidenses con la isla de Ellis y parar a todos los que vengan y hacerles un examen económico, de salud, de cultura y de intenciones, ¿no?
es un dilema importante también. Está claro. Damos la palabra a Juan y Sevilla y después abrimos a más personas. Bueno, la verdad es que el debate está lanzado, es interesante porque salen cuestiones que además están interrelacionadas entre sí. A raíz de diversas ideas que han surgido antes en las intervenciones y ahora, quería señalar que la idea de tratar de relanzar a través del turismo algunas comarcas en declive por agotamiento del modelo económico anterior parece adecuada siempre y cuando efectivamente sea en conciliación y en sinergia con otras actividades. Yo creo que Enrique Loredo, cuando lo comentaba, y sobre todo refiriéndose a la fijación de población, al aprovechamiento de algunas barriadas que además arquitectónicamente tienen interés porque el patrimonio, la arquitectura y el patrimonio industrial lo están poniendo de relieve, ¿no? Yo creo que la clave es efectivamente, como decía también nuestro ponente desde el ámbito jurídico, saber conciliar nueva población con los valores de la población local entendida como un patrimonio demográfico. Hemos apellidado, es cierto, hemos apellidado al patrimonio de muchas maneras. La población local es un patrimonio, que esa población local, y a través del liderazgo público, efectivamente, sea capaz de atraer y de contagiar de los valores territoriales que por supuesto son ambientales, y eso debe estar siempre de fondo, es el pilar fundamental de la sostenibilidad, pero también socioculturales y económicos, y seguramente esa oportunidad del turismo, esa oportunidad en equilibrio con otros valores y con otras dimensiones del desarrollo territorial, donde efectivamente la cuestión ambiental, la sociodemográfica, la cultural tienen que estar en primera línea. Ya para terminar, y quizá porque esto relanza otra cuestión que ha salido en algún momento, de la misma manera que en la vida en comunidad se ha tratado de sensibilizar acerca de diferentes aspectos que hoy tenemos más o menos interiorizados, pienso que esos valores territoriales forman parte del proceso formativo de un individuo, ¿no? que vive en sociedad, que se forman valores cívicos, y lo cívico tiene que tener que ver igualmente con esa riqueza territorial que está en las raíces, en la particularidad de ese territorio, para que siga siendo auténtico, porque la autenticidad suena a producto, pero es que la autenticidad es un elemento inherente al territorio sin el cual no podemos vender, porque pierde la identidad del destino turístico. Y seguramente la educación reglada y también la divulgación al gran público deban incorporar asuntos como los que estamos comentando y que pasen a ser una cuestión formativa a la ciudadanía, como en otros momentos se han inculcado otros aspectos relacionados con la res pública, ¿no? Bueno, era eso lo que quería comentar. Muy bien, pues abrimos el turno de intervenciones al público asistente, a ver quién rompe el hielo y nos formula una pregunta. Venga, Enrique, cuando quieras. Bueno, buenos días, yo soy Enrique Cobian, ingeniero agrónomo, muy preocupado lógicamente por nuestro medio rural, porque bueno, es algo que me coge muy de cerca, ¿no? Y no tengo ningún tipo de formación relacionada con el turismo, sí que he hecho algún trabajo, bueno, que tenía alguna componente turística, ¿no? Pero a colación de muchos temas que han salido aquí, ¿no? Vivienda, población local, impacto a los espacios naturales y demás, quería lanzar una pregunta a cualquiera de vosotros, o dos. ¿Ha llegado el momento de poner coto a los visitantes que hoy vienen, en particular a Asturias? Imposición de alguna tasa para recaudar fondos que luego se destinen lógicamente a... Quiero decir, de alguna manera tenemos que reordenar o poner algún tipo de límites a los visitantes que vienen aquí a Asturias, porque a mí me empieza a preocupar. Yo estaba en playas donde, bueno, la ocupación era tal, playas casi salvajes, y hoy en día ya me empieza a preocupar mucho lo que pasa, ¿no? Y lo de las playas, quiero decir, probablemente sea el ejemplo más manido, ¿no? Pero hay otros muchos. Entonces no sé si
afectando a todo el territorio o a partes concretas de él, este tipo de medidas pueden tener alguna lógica. Gracias. Venga, José Manuel suscitó antes el tema de la ecotasa, pero no le vamos a dar la palabra para que no monopolice, así que abrimos la respuesta a otras personas. Habló de ecotasa como una de las opciones dentro del marco más genérico de regulación, prohibiciones, etc. Bueno, en particular hay una estrategia, ¿no? No sé si prevé algo en ese sentido. Vamos a ver, yo creo que, bueno, por lo que nos dicen los datos también, ¿no? Yo creo que en Asturias tenemos problemas puntuales de saturación, tanto temporalmente como espacialmente. Es decir que Asturias está saturada, creo, me parece, bueno, un poco exagerado. Que hay que establecer regulación en esos momentos y en esos puntos en concreto, desde luego. Hay que gestionar los flujos y habrá que regularlos de alguna manera. Que en algunos puntos eso puede ir aparejado con un pago, con una tasa, sí. ¿Establecemos una ecotasa a nivel general a todo el mundo que se aloja? No lo sé. Es decir, el CAR estuvo 90.000 visitantes en agosto. ¿Cuánta gente estuvo alojada en Cabrales? Quiero decir, ¿quién paga? Entonces, quiero decir, yo creo que ese debate, y no digo que no, digo que es que creo que ahora, pagar por el uso, por decir de alguna manera, de determinados recursos o por el acceso a determinados recursos, yo creo que sí, quiero decir, para contribuir a su propio mantenimiento e incluso como una forma también de regulación, ¿no? Pagar, además, yo creo que lo ideal siempre es cobrar por servicio, es decir, no te cobro por entrar a la playa, pero a lo mejor hay que cobrar los aparcamientos de las playas, como algo normal, Bien. ¿Quién quiere complementar? Carmen. Es un poco también el concepto de turista, ¿no? ¿Quién es turista? Porque a lo mejor yo me desplazo de Cantabria a Asturias y soy considerada como turista, pero si me desplazo de Santander a cualquier otra localidad, soy también, en realidad yo no vivo en otra localidad de Cantabria, vivo en el municipio de Santander. Entonces a veces yo sí creo que hay que controlar de alguna manera, como decía anteriormente Luis, esos puntos, ¿no?, concretos donde sí que hay una gran concentración y en aquellos momentos puntuales, pero es difícil un poco establecer de qué manera, ¿no? Porque luego se puede revertir hasta sobre la propia población local. A lo mejor el que tiene que pagar el aparcamiento pues es el que más está allí o el más cercano, no lo sé. A veces yo creo que es importante reflexionar sobre ello, pero es difícil saber. Yo no me sentía como turista viniendo ayer a Gijón por la tarde, ¿no? Pero en realidad la práctica es similar, claro, te alojas en un sitio, vienes de fuera, te desplazas. Yo he venido en el autobús de la línea regular de Alsa porque me desplazo en transporte público, pero es verdad que al fin y al cabo, claro, cualquier actividad que hagamos tiene su impacto mayor o menor, ¿no? Puede generar una actividad económica, pero genera efectos también sobre el territorio. Entonces, yo creo también que es importante jornadas como estas, porque en realidad suponen una toma de concienciación, ¿no? Es decir, si somos conscientes, todos somos turistas en algún momento determinado, ¿no? Es un tipo de práctica cada vez más habitual. Si somos conscientes de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y del efecto que nuestra actividad cotidiana, no solamente turística, de todo lo que hacemos día a día, ¿no?, esos efectos que eso puede tener, pues yo creo que ya estamos dando unos primeros pasos, ¿no? Yo creo que el primer paso, yo lo que he visto aquí durante esta jornada es que hay muchas dudas, muchos interrogantes, y yo creo que ya es el plantearse la duda o el interrogante ya es un primer paso para tratar de hallar respuestas, ¿no? El problema es cuando no se plantea ningún tipo de duda, sino que, como vemos a veces en los medios de comunicación, se habla eso de que más, de que estamos superando niveles prepandemia, pero eso ya, pues ya digo que en realidad es el problema de la masificación, ¿no? De que estamos en un consumo de masas, aunque se trate de vender como muy particular a cada uno, a cada demanda, pero en realidad lo que se pretende es cada vez más. Se habla de sostenibilidad, pero es casi un discurso muchas veces, ¿no? Yo creo que Luis ha dado una respuesta muy ajustada a la reflexión que nos planteaba Enrique,
porque efectivamente en el caso de Asturias, en mi opinión, no es un problema de masificación permanente ni en todos los sitios. Nuestros guías de montaña, Noel y Marcos, estoy seguro que cuando van por la cordillera con sus clientes muchas veces tardan un día o dos en cruzarse con alguien, es decir, ese es el caso. Y sin embargo, si están haciendo un anillo en los picos de Europa, están viendo a centenares de personas haciendo exactamente lo mismo. Hay una concentración territorial, es evidente, en unos puntos rojos, y una concentración temporal que es cierto que el cambio climático está alargando, ¿vale? Pero bueno, os doy la palabra. Bueno, un poco siguiendo la línea que decía Luis respecto al tema de, ya que salió el tema de la masificación, yo creo que aquí el problema radica un poco más en cómo, y aquí lanzo una pullita al Principado de Asturias, a la parte de turismo, cómo lanzan la estrategia de cara a comunidades exteriores o incluso a nivel internacional. Picos de Europa, y de hecho lo veis en la prensa todos los veranos, que salen muchas noticias a lo largo de todo el verano de que bueno, pues Asturias está muy masificada en los últimos años después de la pandemia, sobre todo se vende mucho el tema de Picos de Europa, por poneros un caso que conocéis todos. Pero realmente cuando estás allí, pasas la temporada de verano allí trabajando, te das cuenta que al final realmente no es así. O sea, realmente el Parque Nacional de Picos de Europa puede tener 3, 4 lugares que sí que realmente pueden estar masificados, ¿vale? Que los conocéis todos. Uno, por supuesto, es Lagos de Covadonga, ¿vale? Sí que es verdad que no son todas las partes en Asturias, otra sería Alcares, como bien dijo Luis también, y luego hay otra parte en Cantabria, pues la zona de Fuente D, y bueno, luego la zona de Leonesa, yo ahí ya no diría que está masificada. Yo creo que la estrategia a seguir sería intentar fomentar otras zonas del Parque Nacional de Picos de Europa que son tan impresionantes o más que Lagos de Covadonga, intentar dar difusión a esas zonas para intentar pues todos esos visitantes que tienen a lo largo del año, que si no me equivoco el año pasado anduvieron alrededor de los 2.100.000 me parece, que si no me equivoco que alguien me corrija, intentar dar a conocer otras zonas menos conocidas del parque. Yo estoy de acuerdo que hay zonas en las que están muy masificadas, tiene que haber una regulación. No sé cómo podríamos, como bien dijisteis antes, el tema de cobrar una ecotasa, que hay otros ejemplos en otras comunidades, otras partes del mundo que se están cobrando desde hace tiempo y están funcionando bien. ¿De qué forma? A los que vienen y van a pernoctar en la zona no les cobramos y a los que vienen y se van sí, habría que estudiar la fórmula. Creo que Caminito del Rey en Málaga creo que se cobra algo por acceder, podría ser un ejemplo parecido al Alcares. Lo que está claro que es que las masificaciones puntuales y en zonas que tienen una accesibilidad compleja, por ejemplo como la zona del sector de Cabrales, que son zonas aisladas y pues causan problemas a lo largo de los meses de verano, todos somos conscientes de que hay que hacer una regulación. De hecho, creo que fue el año de pandemia. Antiguamente los que estáis habituados a ir por esa zona se podía aparcar prácticamente en cualquier sitio cuando ibas al Alcares. Desde aquel verano que todo el mundo salió como locos al monte, se tuvo que poner una regulación porque aquello sí que fue, ese verano sí que se puede calificar de masivo. Hubo muchísimos problemas, no solo a nivel turístico, sino ya a nivel problemas con los paisanos de la zona, con el entorno local. Hubo accidentes, hubo problemas que impedían ejercer la ganadería de forma correcta. Entonces, bueno, nosotros yo creo que estamos de acuerdo en que una regulación la tiene que haber, pero debería de haber a su vez una estrategia que intente mover esa gente a otras zonas de picos. Vale, ese es nuestro punto de vista. Muy bien. ¿Algún comentario? José Manuel, bueno, dejamos a Luis por réplica. Vale, Luis, lo que comentas del año 2020, que es un poco lo que comentaba también la profesora, en Asturias se producen grandes saturaciones en algunos puntos, como en el Cares, en algunas playas del Oriente y demás, generadas fundamentalmente por asturianos. Entonces, quiero decir, el alojamiento es lo justo. Quiero decir, en ese verano tú ves las tasas de ocupación de los alojamientos y son relativamente bajas. ¿Qué pasa? En Asturias llevamos 2 meses con 0 casos, con lo cual quiero decir, comparado con el resto de España, tuvimos un buen verano turístico, pero es que los asturianos no salimos por miedo. Quiero decir, éramos nosotros, dando vueltas por Asturias, los que estábamos saturando. Entonces, ¿quién paga? ¿No? Es difícil. Entonces, y luego, que quiero desmontar un mito, si puedo, bueno, igual es ir un poco arriba. Cuando se habla del tema de la promoción, nosotros cuando hicimos la estrategia, en toda la fase de diagnóstico, acerca un poco más el micrófono, Luis.
Cuando hicimos el diagnóstico de la estrategia, analizamos los 3 años anteriores, todas las publicaciones, tanto en redes sociales como en prensa, del Principado de Asturias, eran 2.000 y pico, 3.000 y pico publicaciones, para ver si es verdad que siempre se promociona lo mismo. Y no lo es. Lo que pasa es que Picos de Europa hace más de 100 años que es un parque. No porque el Principado lo promocione más o promocione más lagos, al contrario. Quiere decir, se hace mucha más promoción de la zona de Narcea o de otros parques. Y luego lo que pasa es que también tenemos esa percepción por ese efecto recuerdo. Es decir, tú muchas de las fotos que se están utilizando como promoción no eres capaz de identificar cuál es el recurso, porque es una playa de Navia, ¿vale? Pero a ti cuando te ponen la foto de Gulpiyuri la identificas. Y entonces tienes la sensación de que se publica muchas más veces, o sale muchas más veces Gulpiyuri o el Urriello, pero es porque tú lo reconoces, pero no porque se utilice más. Y porque era el tema del... Y añadiendo, porque la propia promoción privada de sus servicios, de los guías, de los hoteles, pues utiliza... Bueno, claro, hablo de la promoción pública, ¿eh? Vale. José Manuel. Sobre la tasa... Acerca el micrófono. Vale. Sobre la tasa, o sea, la famosa ecotasa, yo no lo veo. Creo que plantea más problemas de deslinde, de quién tiene que pagarla, quién no la debe pagar. Tampoco va a solucionar los problemas de financiación que puedan tener los ayuntamientos, especialmente turísticos, para hacer frente a necesidades, que también hay. No se debe olvidar que muchas veces son ellos mismos los que han generado esos problemas, solamente con las licencias de edificación para urbanizaciones que hoy día están vacías, pues claro, también generan problemas. Sobre el tema de cómo regular lo de esos atascos puntuales que tenemos en algunas zonas o en algunos recursos turísticos, hablas del CARES o hablamos del SEIA y las empresas de turismo activo, que también colisiona con otro atractivo como es la pesca, pues la ley de turismo es del 2001, es que ya no me acordaba. 2000, la anterior. Sí, no, la que hay. Que la modificamos en el 10, que todavía estaba yo aquí, pero es del 2001, y estamos en el 23. Sé que hay otro proyecto que está guardado en un cajón, porque también participé, y hay un artículo que nunca se aplicó, con lo cual instrumentos hay, otra cosa es que haya voluntad política. Es verdad que el nombre del artículo pone los pelos de punta, porque uno está pensando, pero se llama zona turística saturada. Para establecer indicadores no significa que la prohibición de todas las actividades en un municipio, en un concejo permanentemente. La zona saturada puede ser la explotación de determinado recurso ligada a una modalidad de empresa. Es decir, no autorizar la explotación, por ejemplo, del SEIA, de más empresas de turismo activo, e incluso reducir la carga de las que operan ahora, para evitar que a lo largo del verano nos encontremos con aquello que parece la Gran Vía en formato fluvial. O sea, instrumento hay. Sé que llegamos a elaborar, que está en el cajón también. Entonces, en una estantería, bueno, una cajón con una estantería del Principado. Entonces, está muy bien que volvamos cíclicamente a hablar de estos problemas cuando las soluciones, que habrá que revisarlas, están puestas hace 20 años. Pero claro, ¿quién es el responsable? Yo pienso del Principado, o el responsable municipal, que tiene narices de decir, señores, esta semana o estos 15 días de agosto, si no estamos más, se regula esto o no se autoriza esta actividad. Claro. Evidentemente. Eso. Bien. Más preguntas. Paso el micrófono. Gracias a ti. Bueno, yo soy César Andrino, soy periodista, tengo una pequeña empresa de comunicación audiovisual, y aparte de realizar trabajos para empresas de turismo, para ayuntamientos y demás, por mi profesión de periodista, por mi trabajo de colaboración en televisión, conozco varias zonas de Asturias, concejos pequeños. Yo discrepo un poco de lo que dice Luis, que nos conocemos, Luis. Eso no está masificado Asturias hoy, pero yo creo que como no paremos esto de alguna manera, que es difícil ponerle soluciones, ¿no?, va a llegar un momento que lo esté. Y una de las cosas que veo por mi trabajo es que voy a sitios, a concejos súper pequeños, porque en Gijón ya no se puede ni estar, casi en agosto nunca se pudo estar, que yo voy en Gijón, en julio ya se empieza tampoco a poder estar,
Y es verdad que Picos Europa y Covadonga no hace falta promocionarlo, porque el turista que viene a Asturias, yo creo que el primer sitio que va es a la Basílica de Covadonga, pero yo veo a sitios pequeños, a concejos, que me cuentan cosas los alcaldes o los concejales de turismo, y yo que vivo aquí, llevo 18 años, no soy asturiano, pero bueno, me considero asturiano como tal, digo, pero ¿y esto dónde lo contáis? ¿Cómo lo promocionáis? Yo creo que aquí la administración, no sé si vino alguien de la administración porque no pude llegar antes a esta jornada, pero tiene deberes, porque al final mucha campaña de turismo, mucha inversión turística en ferias internacionales, está muy bien, aeropuerto y demás, pero hay concejos de Asturias que no tienen un duro para promocionarse. Y yo, que además soy delegado de la tele de Castilla y León aquí en Asturias y voy a ayuntamientos pequeños a ofrecer propuestas para anunciarse en Castilla y León, que yo creo que después de Madrid son los turistas que más vienen a Asturias, los de Castilla y León, pues les vas a ofrecer propuestas de 1.500 euros, 2.000 para esos pequeños concejos y no tienen dinero. Entonces está muy bien lo de ir a Picos Europa y todo eso, pero por ejemplo yo he estado recientemente en Illano, en Allande, en Cangas de Narcea, y no es por promocionarnos, pero hicimos un audiovisual hace 4 o 5 años antes de la pandemia de Cangas de Narcea, y si en el spot que hicimos y el vídeo largo hubiera una playa, parecería que es un spot de Asturias. O sea que hay sitios que son súper desconocidos para el gran público, incluso para los asturianos, que tienen cosas chulísimas, pero que no tienen dinero ni recursos para anunciarse en ningún sitio. Y si los turistas que vienen, en vez de venir a Gijón, a Oviedo, a Avilés, a Picos de Europa, a Tapia, se reparten un poco y van a Illano, y van a Tineo, y van a tal, que también hay cosas muy chulas, pues a lo mejor estaríamos menos masificadas las zonas turísticas que lo sufren más. Es una reflexión, no quería hacer ninguna pregunta, solo quería aportar esto. Gracias. Sí, es una pregunta. La pregunta es si el mapa territorial competencial de Asturias da respuesta a las necesidades turísticas y otro tipo de los asturianos, pero la pregunta es para todos. Bueno, pregunta, la formulo yo en otros términos más claros, es decir, turísticamente el sistema de promoción turística basado en municipios, en su caso donde existen mancomunidades, ¿es apropiado? ¿No es apropiado? Yo cambio la pregunta. Habrá primero que preparar esos pequeños municipios para que sí puedan acoger visitantes antes de promocionarlos y que lleguen sin estar planificado ni gestionado, porque a lo mejor no tienen dinero para promocionarse, pero tampoco tienen capacidad para acogerlos o posibilidades de hacerlo sin un impacto negativo. Todos llegan de golpe. ¿Qué va primero? Yo, por apuntar una cosa, lo que pasa es que eso fue muy rápido. Quiero decir, en la estrategia de turismo, una de las líneas dentro de gobernanza que se plantea es la comarcalización turística. Porque no creemos que el municipio, salvo casos excepcionales, sea la unidad de administración lógica para un destino turístico cuando estamos hablando de municipios de ese tamaño. Sobre todo, quiero decir, bueno, Gijón, Oviedo, Avilés, Llanes a lo mejor, quiero decir, bueno, pero es que si no... Y también desde un punto de vista comarcal, un territorio un poco más grande, es mucho más fácil prepararlo o que tenga o puedan unir esfuerzos y recursos. Creo que aquí, ya te digo, que un ayuntamiento pequeño no tenga dinero para hacer un vídeo turístico, pues casi mejor. Es mi idea. ¿Casi mejor? Sí. Lo siento porque entiendo que... Vale. Trata. Yo coincido con Luis. No, estoy hablando de un municipio pequeño, para hacer un vídeo él. Sí, pero bueno, lo que claro, intenta transmitir Luis, entiendo, es que quizá la unidad de decisión no deba ser el municipio, claro, sino la comarca. La comarca. Quiere decir, es que al final... Exactamente. Es decir, intentar posicionar, no voy a dejar ningún nombre, ¿vale? Pero quiero decir, podríamos decir montones de concejos en Asturias. Fuera, es que me parece matar moscas a cañonazos. Básicamente. Reconocerás que la comarcalización turística no es una novedad de este plan, viene muy atrás. Cuando se pone en marcha, los distintos municipios tienen alcaldes de distintas afinidades políticas, rompen la comunidad, entran, salen, o sea, es un debate no acabado. Yo creo que el papel del Principado tiene que ver con poner el dinero y los incentivos para que la comarcalización correcta funcione, ¿vale? Yo creo que el problema con la comarcalización la tenemos no solo a nivel turístico. No, el turismo es un elemento más. Es decir, el problema lo tenemos en general. Por eso dije que es un tema tenemos una ley de comarcas desde los años 80 claro, que no se ha aplicado nunca. Claro. Es la ley más inútil que tenemos. Porque lo único que tenemos y no tenemos de mancomunidades, que es lo que tenemos. Eso. Salvo que alguna mancomunidad, para liarla, le pone el nombre de comarca.
Pero la ley de comarcas y la comarcalización lleva pendiente desde los años 80 y ahí seguimos. Y se intentó también en otro instrumento, las directrices de ordenación del turismo, que también está en el cajón, también se propuso la comarcalización. Claro que es absurdo limitar a un concejo. Coges la cuenca del Navia, lo lógico es que desde Grandas hasta abajo vaya una promoción conjunta. Eilao solo no va a ningún lado, ni Boal. Entonces, pero bueno. ¿Más preguntas, Eduardo? Perdón, bueno, no. Eduardo lleva pidiendo ahí. Pasando de Eduardo. Bueno, hola, mi nombre es Fiona, soy chilena. Soy estudiante del máster en Dirección y Planificación del Turismo. Mi pregunta va dirigida hacia Marcos y Noel. Yo en Chile trabajaba como guía de naturaleza. Me desarrollaba también mucho ambiente de montaña. Estudié en la región del Biobío, que es donde se empieza a iniciar esta ascensión por volcanes, ¿verdad? Mucha montaña también. Y pasó que, bueno, después me fui a trabajar a la Patagonia, a Isla Navarino, que es donde está el trekking más austral del mundo, que también funciona como refugio climático, entre comillas, porque cada vez la gente va más a la Patagonia. Y pasó que Torres del Paine está erosionado, los senderos están erosionados por la cantidad de turistas que llegan, porque la capacidad de carga no existe, o si existe, nadie la toma en cuenta. Y Dientes de Navarino, que bueno, es un lugar que quiero mucho, que está al inicio de un desarrollo, pero va muy fuerte, cada vez son más los turistas que llegan, los visitantes, y a pesar de tener un nivel de dificultad, y aquí es donde me quiero enfocar, está llegando mucha gente que no tiene quizás este amor por la naturaleza que queremos captar, ¿verdad?, como profesionales que trabajan en este ámbito. Y me pasa que, y lo uno con lo que dice la profesora Ceniceros, ¿cuál es la imagen que el destino está vendiendo? ¿Cuál es el cliente que queremos captar? ¿Y qué pasa con esta llegada masiva a los refugios climáticos de personas que quizás no están preparadas o no están aptas, ¿verdad?, para desarrollarse de una forma óptima, responsable con el medio ambiente, responsable, ¿verdad?, con el ecosistema? ¿Qué pasa con esos destinos y cuál es la visión desde ustedes, desde los guías de turismo? Porque me pasa que escucho mucho a autoridades, escucho a los municipios, acá a los ayuntamientos, autoridades regionales, y soy muy crítica también porque yo también formo parte como de estos profesionales que muchas veces esperamos que nos lleguen todas las respuestas, propuestas, pero al menos allá en Chile, en los gremios que me desarrollé yo, no veía propuestas de guías de turismo, de personas que veían los problemas in situ, me refiero. ¿Qué propuestas hacen ustedes para preparar a los destinos turísticos para que cuando llegue esta cantidad de personas que muchas veces es un poco descontrolada, ¿verdad?, los destinos estén preparados? Porque generalmente son municipios, acá ayuntamientos pequeños. Al menos así pasa en la Patagonia, que no tienen recursos suficientes para desarrollar estrategias turísticas para preparar a los destinos, municipios, alojamientos. Pasa que hay muchas ciudades, pueblos, que llega mucha gente y no hay alojamiento. O sea, la gente duerme en los autos y hace sus necesidades en la calle, y al otro día la persona que vive ahí, que es local de ahí, sale y ve, disculpando la palabra, caca en su vereda, porque no están preparados para llegar. ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes como guías de turismo, como guías de montaña? Porque a veces, no quiero ofender a nadie, pero me sobrepasa que recibamos propuestas y son pocas veces las que nosotros proponemos y que también somos escuchados, porque, bueno, burocracia. Muchas gracias. Pues os acaban de poner la oportunidad de pedir una carta a los Reyes Magos. Es decir, ¿qué le pedís a la administración que haga para que los visitantes vengan con las expectativas correctas? Si entiendo bien la pregunta. Es una pregunta más compleja de lo que parece. Y es pero una patata... Estáis en la universidad. Es una patata bastante caliente y que realmente tampoco nos permite mucho margen de maniobra a nosotros en la situación en la que tenemos. Evidentemente, haciendo un poco a colación a ese perfil de usuario, de cliente que dices que viene, que es real, que no está preparado para entender ese contexto sostenible o medioambiental,
Pues bueno, nosotros desde nuestro punto de vista y desde ese poco margen que tenemos, pues el principal nuestro hacia los clientes es una educación medioambiental. No hay mucho más. A nivel nuestro con las instituciones o ayuntamientos, pues colaboraciones puntuales de muchas de nuestras actividades que hacemos. Un ejemplo que te puedo dar, como dijo Enrique antes, nosotros somos de Aller, del municipio de Aller. Pues actualmente, casi lo decimos un poco en primicia, porque esto no lo sabe nadie, estamos colaborando con un plan de sostenibilidad de la mano del ayuntamiento, con una consultora en colaboración con actividades o con focos medioambientales, como pueden ser para actividades de fauna, de botánica. Fuera de eso es difícil más lo que nosotros podemos, sí podemos aconsejar, pero realmente muchas veces a las instituciones les cuesta dejarse aconsejar. Entonces, bueno, no sé si un poco mi respuesta cubre las expectativas de tu pregunta, pero nosotros las medidas que podemos tomar son un poco a título personal y alguna pequeña colaboración. Seguro que tenemos nuestro punto de vista también crítico en muchas cosas, porque al fin y al cabo creo que lo hay que ser y más en un aspecto tan serio como puede ser la naturaleza o el medio ambiente, pero en cierto modo tampoco podemos tener mucho margen de maniobrabilidad. Lo que te digo, esa patata es una patata caliente que casi tiene que caerse hacia otro lado. Ahora el punto que quería llegar a la educación ambiental. Estamos hablando de mucha planificación, que creo que es lo principal. Yo soy un amante de la planificación turística, de leyes, normativas, regulaciones, pero estamos dejando de lado, a mi parecer, y hablo de la realidad que más conozco Chile, que es la educación ambiental. O sea, queremos vender una imagen a un turista, estamos vendiendo una imagen de un destino turístico, pero las personas que llegan no saben desenvolverse en la naturaleza, no saben cómo ser turistas responsables, no saben. Y al menos lo que pasa allá un poco y en la realidad a la que yo me enfrento, bueno, quiero vender un producto sustentable, de ecoturismo, ¿verdad? Pero la gente no está sabiendo responder a eso. Y estamos dejando de lado, creo yo, a mi parecer, un ámbito súper importante y fundamental, que es la educación ambiental. Voy a hacer un pequeño símil a lo que mi compañera antes se refería de los pequeños ayuntamientos, que vino a decir que era primero el huevo o la gallina. ¿Qué necesita primero el ayuntamiento, el recurso o que esos turistas lleguen? Pues con eso que nos dices tú un poco también, ¿qué educamos al turista antes de que venga o una vez que está aquí lo educamos? Es un tema complejo y seguramente pues unos te darán una opinión, otros te darán otra. Ya veis la demanda turística que está teniendo Asturias, voy a decir en verano porque bueno, quizá es lo más acentuado y quizá es lo más visible, sobre todo en medios de comunicación. ¿Los educamos antes o los educamos después? Es difícil porque la educación cuando ellos están aquí, ¿cómo la llevamos a cabo? ¿En qué momento? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden tener la potestad? ¿Las empresas de turismo activo? ¿La administración? Es un poco difícil. Paso la palabra a Eduardo, que la había pedido, pero él es profesor de marketing y lo que tienes que hacer para satisfacer las expectativas es dirigirte a un cliente con las expectativas que puedes cumplir, ¿no? Exactamente. Y lo que comentas ha pasado en un sector como es el turismo rural. El turismo rural no es lo que era hace años, el agroturismo, entre comillas. Prácticamente eso ha desaparecido en nuestro país. El turismo rural son alojamientos, el agroturismo ha desaparecido. Llegaba el turista y le molestaban las gallinas, le molestaban las defecaciones del ganado. En Llanes llevan 2 años o 3 años, o en Ribadesella también, poniendo carteles diciendo, cuando usted va caminando haciendo senderismo se va a encontrar defecaciones del ganado y es normal, no proteste. Es difícil, pero son las expectativas del cliente. Y relacionado con el cliente, y vuelvo al tema de viviendas de uso turístico y las regulaciones y el urbanismo, que coincido plenamente con ellos, hay una cuestión que se nos olvida y nadie lo ha planteado. ¿Quién es el usuario de las viviendas de uso turístico? El visitante. No. El visitante es una medida estadística, punto. ¿Quién es?
¿Es una persona joven? ¿Es una persona mayor? ¿Tiene hijos? Bueno, ¿y por qué elige esa vivienda y no elige otra? Temas económicos. ¿Cuáles son los factores que hacen que elija a uno u otro? Alguno ya está diciendo, demanda. Nos olvidamos las remodelaciones de los hoteles eliminando las habitaciones grandes y habitaciones solamente para parejas y se expulsó a un determinado tipo de turismo. Se eliminó a un segmento turístico. Y, lógicamente, hay distintas variables en la comercialización y el cliente busca aquellos elementos de la oferta que le permitan satisfacer sus necesidades desde la perspectiva del dinero también. Hay que tener en cuenta una cuestión. Yo me acuerdo con los primeros análisis que hacíamos del turismo a la oferta turística, y la oferta turística decía, yo no quiero trabajar con turoperadores, no quiero pagar comisiones a las agencias de viaje ni a los turoperadores. Llegó Booking y ahora mismo Booking es el que marca el precio del mercado a los pequeños, a todo ese sector que decía que no trabajaba. Y Booking es un turoperador. Y les marca el terreno en políticas de precio. Y lo mismo nos ha pasado con las viviendas vacacionales, ¿no? Entonces, hilando algo más que quería transmitir es dejar el libre mercado para la regulación de las viviendas turísticas es un tremendo error. Porque si pensamos, bueno, que habrá muchas, bajará el precio, como pasa en la economía, hay mucha oferta, baja el precio y se expulsará a los ineficientes, quedarán los eficientes, etc. Pero el mal va a estar hecho. Cuando llegue eso, ese equilibrio del mercado, el mal ya va a estar hecho. Entonces, vamos a tener un problema, ya no relativo al cambio climático, sino a lo que es nuestros espacios. Volvemos a las viviendas de uso turístico. Curiosamente, Eduardo mencionó en su intervención el informe Climas, que es de 2009, no de 2019. La revisión es de 2019, efectivamente. El 2009, el informe que se hizo sobre el impacto del cambio climático en Asturias, el original, en el análisis turístico decía, bueno, el turismo de ciudad aparentemente no va a estar muy afectado, ¿vale? Fijaros cómo cambió la perspectiva en estos años que llevaba y se centraba sobre todo en los otros productos turísticos que describiste, nieve, costa, etcétera. Vale. Voy a hacer un cambio en el debate por donde está yendo, y ya que estamos hablando de turismo y cambio climático, pues voy a poner sobre la mesa un tema relacionado pero en otra esfera, ¿vale? El sector que más ha sido impactado directamente por el cambio climático ha sido el sector energético, ¿vale? Entonces el sector energético está afectado en el origen y ha tomado muchas cartas en el asunto para cambiar, ¿vale? Asturias era un territorio especializado en generación eléctrica con carbón, ¿vale? El carbón ya no está en el mix energético que utilizamos, pero la generación eléctrica durante mucho tiempo pues fue una generación eléctrica en la que Asturias estaba especializada con grandes centrales que quemaban carbón, ¿vale? Eso también ha desaparecido y ahora estamos en un escenario en lo que la solución son las energías renovables. Tenemos que pensar también en el impacto territorial, visual, turístico que esta nueva forma de producción energética, en concreto eléctrica, va a tener, ¿vale? Pues en el occidente de Asturias pues ya hay plataformas oponiéndose, no solo vecinales, sino del ámbito turístico, oponiéndose con mucha fuerza al despliegue pues, de parques eólicos. Va a haber también en los próximos años
inversiones fuertes en centrales hidroeléctricas de bombeo, es decir, va a haber un impacto territorial y el turismo está afectado claramente por ese cambio en el modelo energético. Os lanzo la pregunta, ¿cómo creéis que es el futuro de Asturias? Asturias, para beneficiar, digamos, a la actividad turística, ¿debe abstenerse de desarrollos intensivos en energías renovables? ¿Hay que compatibilizarlo? ¿Cómo? Preguntan los oscos. Pregunto, pero por eso puso el ejemplo, ¿vale? Es decir, el cambio climático está aquí, es evidente, ¿no? La generación y la transformación energética convencional, tal como hemos venido haciendo, pues es la fuente principal de gases de efecto invernadero, ¿vale? Ahí. De los 3 concejos solamente hay uno que no tiene parque eólico. Es que ese que está sufriendo más presión ahora que Santalla de Oscos, que además costó hasta un cambio político por oponerse. Tú eres vecino, viene una empresa de estas de energía sostenible, te ofrece X inversiones, arreglo los caminos del concejo, te pongo la piscina, te voy a contratar a los del pueblo, que luego no contrata a ninguno porque para el tipo de trabajo que tienen que hacer, la gente ahí se dedica a otras actividades y no a estas. Y vas a ingresar tanto dinero por licencias. Y dices, joder, pues es un chollo para el ayuntamiento. Pero luego se le olvida que a la vez donde van a poner los aerogeneradores, pues tiene mejor el núcleo de turismo rural más importante del concejo. Y claro, estás toda la noche y para los turistas es molesto. Y además se les olvida otra cosa, que como tuvimos la manía de prácticamente declarar espacios protegidos el 80% del territorio, sobre todo de interior, porque no molestaba, ahora, ¿cómo caso todo? Mantener el espacio protegido, paisaje protegido, actividad económica y turismo. Irresoluble. Irresoluble. Eduardo. Hay plataformas y pleitos. No lo puse porque no descargué la foto del móvil. Este fin de semana estuve precisamente en Tineo. En lo que es al norte, y hice fotos del molino, ¿no? Hay una cosa que pasa en esto, ¿no? Y hay una polémica, ya no solamente en los molinos en tierra. Hay un problema ahora mismo y ya se está movilizando en el tema de la eólica marina en el mar. Hay previsto poner unas zonas de eólica marina aquí, y ya las pesquerías, o sea, las cofradías se están ya movilizando porque, bueno, que si espanta el pescado, etc. Yo voy a lanzar una pregunta a todos. ¿Qué pasa si se nos cae internet en el móvil y no funciona WhatsApp porque se ha ido internet? Se convierte en una tragedia, ¿no? 2 horas de internet. ¿Cuántos de vosotros tenéis una antena de telefonía móvil encima de vuestra casa? ¿Cuántos quisierais tener una antena de telefonía móvil encima de vuestra casa? Yo tengo una antena de telefonía encima, yo vivo en un 8º, es un 10º, la tengo encima. Es el lugar más seguro contra las radiaciones de la telefonía. Estar debajo, no estar enfrente. Bueno, el símil es bien sencillo. Está muy bien, pero que no me lo pongan al lado de casa. ¿Vale? Está muy bien los aerogeneradores, pero que no me lo pongan al lado de casa. Y eso es difícil responder. Y eso es muy difícil responder. Porque, claro, hay cuestiones que, lógicamente, es casar actividad económica, turismo, los residentes. Lo mismo nos pasaba con la tasa turística, ¿no? O pagar por determinados servicios. Cuando empezamos a pedir pagar por determinados servicios, por ejemplo, aparcamientos en las playas, es lo primero que generamos el rechazo nosotros mismos. Y generamos el rechazo hacia esos elementos
que nos molestan, sea por el turismo, o sea los aerogeneradores o la planta X, ¿vale? Y eso es muy difícil, pero alguien tiene que tomar la decisión, ¿no? Y eso, para eso hay una parte política o pública, lógicamente en colaboración o con la gobernanza de la parte empresarial que tiene que opinar, porque me imagino que si en ayer os ponen un parque eólico, vaya lo que vais a tener que enseñar, ¿no? Y os fastidian bastante, ¿no? Entonces hay una parte pública, parte privada, los residentes, y a veces es difícil compaginarlo. ¿Otra intervención del público? ¿O me dejáis preguntar a mí, a los ponentes? Carmen, tú viniendo de fuera de Asturias, aunque evidentemente tienes Asturias muy estudiada, ¿qué ves distinto en nuestra comunidad autónoma frente a la tuya, en el fenómeno en el que estamos estudiando? ¿Ha sido Asturias o es más ágil, menos ágil? ¿Ves que tenemos un problema más acentuado? ¿Estamos en condiciones o situaciones muy semejantes? Bueno, en primer lugar, Asturias, en cuanto a población, tiene prácticamente el doble que Cantabria, ¿no? Entonces eso ya es significativo. Ayer comentábamos con Juan, por ejemplo, el caso de Santander, que parece que se parece a a Gijón bastante, pero sin embargo en comportamientos, en cuanto a pérdida de población, envejecimiento de la población, decíamos, pues igual es más el modelo de Oviedo, a pesar de que Oviedo tiene también bastante más habitantes que Santander. Santander ha perdido en la última década como 10.000 habitantes, ¿eh? Actualmente tiene unos 172.000 más o menos. Entonces yo creo que aunque tengan características bastante similares desde el punto de vista paisajístico, incluso desde el punto de vista de como destinos turísticos, bastantes aspectos en común y una trayectoria histórica bastante similar, sin embargo yo creo que en el caso de Cantabria es más reducido. Por ejemplo, los parques eólicos es una cosa muy reciente, en Cantabria no existían. Los teníamos ahí al límite con la cordillera cantábrica y de hecho hay algunos parques eólicos que pertenecen a Castilla-León, pero que se ven desde Cantabria, es decir, que paisajísticamente también afectan. Ahora se quieren poner toda una serie de ellos en la zona pasiega, fundamentalmente, y ahí se plantean, claro, problemas otra vez, pues eso, el paisaje y todos los efectos que todo eso tiene, pues eso de ruido, de que eso luego, como se desecha, es decir, parece se ha vendido como un tipo de energía sostenible, renovable, y tiene, yo creo que todo menos sostenible y renovable. Entonces, es un poco, yo creo que todas las contradicciones del capitalismo en el que vivimos, ¿no? Que todos somos conscientes de ellos, pero no estamos dispuestos a renunciar individualmente. No se habla de el crecimiento lento o del decrecimiento, es que a lo mejor tenemos que llegar a plantearnos esto, ¿no? De, claro, yo quiero el teléfono móvil, quiero viajar lo más rápidamente posible, no estoy dispuesto a hacer un viaje de 3 horas. Yo ayer vine y llegué tarde 3 horas de Santander 3 horas o un poquito más, porque nos encontramos con atascos pues a la entrada de Oviedo o a la entrada de Gijón. Si hubiera venido en mi vehículo, que no tengo vehículo particular, pero si hubiera venido en un vehículo particular, pues igual hubiera llegado más rápido. Es decir, que a veces estamos dispuestos a tardar más tiempo en llegar a un sitio, o queremos llegar primero, o estamos dispuestos a consumir menos agua. Antes se hablaba, ¿no?, de que en algunas zonas de refugios el agua es un recurso. Nosotros estamos aquí bebiendo, nos dice que está hecho con una botella reciclada, pero o abrimos el grifo y tenemos agua. Entonces tenemos unos hábitos de comportamiento que es difícil de cambiar. En eso en Cantabria pues pasa lo mismo que en Asturias, o sea, hay hábitos de consumo, hay hábitos de comportamiento diario que es difícil de llevar a cabo. El tema de la comarcalización pues pasa lo mismo, tampoco existe una y si existen hay muchos proyectos. Yo he oído mucho esto de los proyectos que se meten en los cajones, pues allí pasa lo mismo, por proyectos no será, pero luego la voluntad de llevarlos a cabo, pues además, bueno, pues el político está 4 años, a lo mejor renueva su legislatura, pero hay muchas cosas que requieren más tiempo.
Estaba pensando con lo de las imágenes y lo de las playas y cómo el turista muchas veces lo que busca es el estereotipo, ¿no? Este verano esta primavera pasada, mejor dicho, hubo una polémica en Cantabria bastante grande porque se hizo una promoción del litoral, de las playas así de Cantabria, que son parecidas a las playas de Asturias, y se encargó la promoción a una empresa de fuera, no sé si de Madrid o de otro sitio, y utilizó una fotografía de una playa de Asturias para promocionar. Y no se habían dado cuenta, es decir, la propia consejería no se dio cuenta hasta que alguien lo detectó, que lo conocía la playa y dijo, oye, ¿qué estáis poniendo aquí? ¿Por qué? Porque es un estereotipo, ¿no? de estereotipo de playa del Cantábrico, entonces, bueno, pues eso aparentemente coló, porque ya digo que en la consejería, es decir, que es también la búsqueda de estereotipos, ¿no? Entonces, ya digo, es complejo. En cualquier caso, vuelvo a lo que decía antes, a mí me parece muy significativo que se hagan jornadas de este tipo, de reflexión. La cuestión es hasta qué medida esto trasciende también a la sociedad, ¿no? Nos hacemos, ¿quién educa a quién? ¿Se le educa antes, primero, después? A veces se educa pero no llega, es decir, nosotros aquí, y seguro aquí en Oviedo hacéis lo mismo, tenemos bastantes jornadas, que si la noche de los investigadores, cada vez hay más jornadas en la universidad de difusión, de divulgación científica, pero no sé hasta qué punto, la gente parece que les atrae ese tipo de jornadas o de actividades, pero no sé si somos... Voy a un tema completamente distinto, la violencia de género, por ejemplo. Nunca se ha hablado más de violencia de género, pero sigue existiendo. Somos una sociedad a lo mejor cada vez más violenta, con más problemas de mucho tipo que nos llegan a ser violentos entre nosotros mismos. Entonces, no sé, yo veo más bien interrogantes y luego la situación, ya digo, entre Cantabria y Asturias, pues sí, hay muchas cosas en común y luego, ya digo, hay diferencias de tamaño también. Entonces eso pues es una población más pequeña, quizás, a veces el tamaño es una ventaja, otras veces... Claro, más pequeña, a lo mejor más preservados algunos espacios naturales, pero hay otros que están muy masificados. Yo ponía antes el caso de Liébana, que está ahí fronterizo también, ¿no? con la zona de picos de Europa, pues que también está totalmente masificada. Pero tenemos el otro lado, que es, estamos un poco entre medios, ¿no? Porque tenemos al lado el País Vasco, ya no solamente es la zona oriental de Cantabria, es que llegan ya pues casi hasta Comillas, porque claro, hay toda esa zona urbana del área metropolitana de Bilbao. En la época en que estuvimos ahí cercados, pues hacían controles porque la gente quería ir a su segunda vivienda, ¿no? Que estaba en Noja o que estaba en Laredo. Entonces, bueno, es una comunidad pequeña que está ahí encajonada también y que a veces trata, pues no sé, de ver o de imitar también lo que se hace en otros sitios o a veces se funciona mucho mirándose el ombligo también, cada uno, ¿no? A lo mejor se podría decir, si es difícil establecer políticas a nivel comarcal o a nivel de varios municipios, pues no digo nada entre comunidades autónomas, ¿no? Que cada una pues piensa que es un poco, y en realidad luego hay problemas que son muy comunes también. No sé si me he extendido demasiado, si he respondido o he planteado más preguntas de las que... Has respondido y has añadido nuevas cosas, que es de lo que se trata. Voy a ir formulando una pregunta a cada uno de los ponentes para ir cerrando, ¿vale? A Elena, economista, vamos a preguntarle una lección de primero de economía, ¿vale? ¿Te preocupa cuando estableces una restricción de entrada, por ejemplo, las rentas de monopolio que se generan ahí? Es decir, si limitamos en unas zonas saturadas la vivienda de uso turístico, centro de Oviedo, centro de Gijón, en realidad no estamos dando una renta de monopolio a los que ya están. Eso es preocupante, no debe preocuparnos porque debe prevalecer el otro objetivo que buscamos con la regulación. Menuda patata caliente. Por supuesto... Pero bueno, es un tema, ¿no? Es un tema. Sí. Por supuesto, el que está posicionado, si ponemos una barrera de entrada, se va a beneficiar. Y no podemos, creo yo, esperar que ese propietario diga voy a ser muy solidario y no voy a subir los precios porque no quiero utilizar esa barrera. Al final va a pasar. Pero esto pasa en todo, como si se concede a una única empresa la posibilidad de hacer rutas de montaña en un determinado lugar, posiblemente, salvo que los propietarios o gestores de esa empresa sean muy responsables éticamente
podrían aprovechar, sobre todo si es una zona popular, y así podemos seguir sucesivamente. Pero a veces hay que poner el cascabel al gato y el que tiene que gestionar tiene que analizar qué es mejor, qué puede ser mejor o peor, o puede intentar analizar si de alguna forma puede controlar esa renta de monopolio, no tanto la renta en sí, sino conseguir que se transfiera a la sociedad de alguna otra forma, ¿no? Puede a lo mejor haber medidas de algún tipo fiscal, ahí lo dejo más a los de derecho. A mí lo que me preocupa más lo de las barreras de entradas, no tanto en la vivienda de uso turístico, porque hasta cierto punto en las ciudades que están saturadas, ya están saturadas. Esto es como Benidorm ya está destrozado, pues que hagan otros rascacielos. A mí me preocupa más la situación que se puede plantear en lugares que todavía mantienen un equilibrio y donde si no se planifica y se plantea eso antes de que realmente haya un problema, ya que establece una limitación, reproduzcamos los patrones que hay. Y creo que a veces tenemos una perspectiva muy cortoplacista. Estamos pensando que hoy Asturias es refugio climático. No estamos pensando que Asturias dentro de 60 años, o de 100, claro, ya no vamos a estar aquí. ¿Qué nos importa? ¿No? No estamos pensando que a lo mejor entonces ya no somos refugio climático. Tenemos que escapar. Entonces a lo mejor tenemos que pensar en esa planificación más a largo plazo y no solamente en la oportunidad de ahora o en el problema de ahora, sino hacer una estrategia un poco más a largo plazo. Problema, los políticos cambian y no hay ningún incentivo para pensar a largo plazo. ¿No? Pensamos de 3 años en 3 años, porque el cuarto ya es preelectoral. Vale, muy interesante la idea de la renta del monopolio, digamos así. A lo mejor no es lo importante, sino reproducir el problema N veces en otras partes del territorio, ¿no? Voy a preguntarle a Luis ahora, salió el tema de la movilidad, participaste en la estrategia turística de Asturias, ¿conviene, es oportuno, debemos meternos en el tema de la movilidad más allá del AVE para hacer el turismo más sostenible en Asturias, o es una quimera? ¿Se puede hacer algo? Transporte público. A ver, yo creo que en Asturias tenemos un problema y que el AVE, no voy a que lo vaya a agravar, pero que lo que va a hacer es que no se pueda aprovechar, digamos, del AVE gran parte de Asturias, que es todos los transportes hacia las salas. Bueno, las salas o otras zonas, ¿no? Al final, quiero decir, ahí tenemos un problema que desde el punto de vista turístico va a impedir esa redistribución, o va a dificultar más esa redistribución dentro de lo que es Asturias. Es decir, los turistas llegarán a Oviedo, llegarán a Gijón, pero luego moverse va a ser es complicado. Y quizá ahí habría que plantearse qué posibles soluciones hay. Tanto desde el punto de vista público como privado, quiero decir. A lo mejor, bueno, ahora ya hay un par de iniciativas, por lo menos aquí, en el tema de alquiler de coches, además con vehículos eléctricos, que decir, temas de movilidad sostenible. Yo creo que es también una oportunidad que habría que intentar aprovechar. Bueno, nos pasa también con el aeropuerto, la verdad. Quiero decir que luego las comunicaciones desde ahí, no sé si te referías a... Sí. Quiero decir, todavía el otro día con la gente del CAS, del turismo rural y tal, pues bueno, el AVE, pues hombre, al final alguien que está en Colunga o en los Oscos, bueno, pues a mí el AVE, quiero decir, si luego los turistas no tienen cómo llegar aquí, quiero decir, ¿qué más me da, no? Entonces, pero yo creo que ahí sí que hay una oportunidad que habría que intentar aprovechar, sobre todo eso, para que nos sirva para redistribuir, ¿no? por la región. Muy bien, vamos con José Manuel. Si tuvieses que elegir una pieza, un elemento del desarrollo normativo turístico o no turístico que en tu opinión fuese lo más importante para ejecutar ahora, para tratar de acomodar la estrategia turística a la nueva realidad, ¿por dónde empezarías? Las directrices de ordenación del territorio o de los recursos turísticos, que llevan pendientes desde el 2001. ¿Ves? Porque ahí es donde puedes establecer criterios. Primero, puedes establecer una comarcalización, una zonificación, porque no son los problemas del litoral que los de interior, ni siquiera los del litoral son iguales. No es lo mismo una zona de interior como Picos que una zona de interior como Ayer, o el Alto Nalón, o la zona del suroccidente, ¿no? Begaña y así demás.
Entonces yo creo que uno, te puede establecer pautas para establecer criterios en relación con nuestro patrimonio, en relación con tratamientos especiales para espacios protegidos, litoral, con recursos turísticos determinados, con nuevos fenómenos, operar con indicadores. Está todo inventado. Por lo que eso exige que si se hace algún día eso, la previsión no puede ser a 4 años, o como bien decía Elena, a 3, porque no, son 2, porque sí, primero acaban de llegar y tienen que ver lo que hay en el cajón. Entonces no les gusta y volver a encargarlo. Los 2 del medio son los de tal y el cuarto se están yendo. Entonces tiene que ser un acuerdo real entre el gobierno autonómico, los gobiernos locales y la sociedad. Tiene que ser, porque todos estos documentos se basan en otra cosa, tiene un respaldo democrático porque se basan en la participación y son aprobados con mecanismos de participación pública, etc. Yo creo que es lo mejor. Bueno, sería un paso real, convertir la estrategia y la parte de promoción y todo eso está muy bien, en saber qué queremos hacer a 10, 15, 20 años. Y adelantarte a los problemas en la medida posible, porque a ver, hay problemas que surgen que no están previstos. Nadie contemplaba la pandemia, igual algunos sí, pero nadie contemplaba este fenómeno que empezó siendo eso que se llamaba la economía colaborativa, como el BlaBlaCar y todas estas cosas, y ahora resulta que tenemos montado un negocio paralelo que compite con el que está sometido a requisitos y que está funcionando libremente. Eso. Porque, bueno, creo que el más complejo, pero que mejor permitiría tener una visión a largo plazo. Muy bien, pues vamos a daros la última oportunidad para intervenir, Marcos y Noel, y os quería pedir como empresarios, pues porque los demás, bueno, Luis también es empresario, aunque es más quien asesora al empresario, como empresarios que tenéis invertido vuestro tiempo, vuestro capital, vuestra empresa, quería que nos concluyeseis este acto con una reflexión del tipo de, vale, los retos que se avecinan, ante ellos nosotros, los que estamos en el día a día ahí lidiando con los clientes, vemos la botella medio llena o medio vacía. Es decir, el sector turístico asturiano vinculado a turismo de naturaleza, muy relacionado con el turismo rural. Lo que veis por delante, ¿veis que es una botella que tiende a llenarse o es una botella que tiende a estancarse por saturación y por otros problemas previsibles? ¿Nos transmitís optimismo o pesimismo? Yo, sinceramente, no soy pesimista. Sí que entra en juego el tema de la regulación, si seguimos en estos niveles que estamos ahora, estos últimos 3 años, yo creo que está creciendo de manera exponencial. También hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia, que venimos de unos niveles turísticos que están por encima de lo real o de lo que estábamos acostumbrados los últimos años. De hecho, posiblemente este verano 2023 sea el verano que venimos un poquitín, o que nosotros tenemos percepción de que venimos a unos niveles prepandémicos en cuanto a turismo de montaña, ¿vale? No voy a hablar de turismo de costa. Los 2 años posteriores a la pandemia fueron masivos, eso lo sabemos todos, y ahora pues digamos que el turista que viene ahora a Asturias, o lo que demanda un poco el turismo de montaña y naturaleza, es un turista un poco más consciente que busca no solo refugio climático, que los hay, ¿vale? Que sobre todo nosotros tenemos muchos clientes de la zona mediterránea que son montañeros y huyen un poco del calor que encuentran en esas regiones, sino también gente que pues, es amante de la naturaleza. Aquí en Asturias tenemos una biodiversidad enorme que no tienen otros sitios, tenemos la suerte de tener mar y montaña muy próximos. Y bueno, nosotros somos optimistas siempre y cuando hay una regulación, digamos, de esos niveles de turismo. A largo plazo, ya digo que este año hemos visto unos niveles que son un poco más sostenibles, ¿vale? Hay zonas, como comenté antes, que están muy masificadas, pero son puntuales, ¿vale? El resto de la cordillera, no solo voy a hablar de Picos de Europa, el resto de la cordillera tiene unos niveles aceptables, incluso hay zonas que son bajos realmente, aunque se intenta vender que están masificados, son muy bajos. Y entonces Asturias tiene la oportunidad de ofrecer mucho más allá
estamos ofreciendo. Entonces yo creo que el reto, no solo voy a meter a la administración, sino también nos incluimos los profesionales del sector del turismo y la montaña, pues intentar que la gente que quiera venir a Asturias pueda descubrir otros paraísos, que los hay, y muchos, ¿eh? No, Asturias no solo es Picos de Europa y es Llanes, hay mucho más, tanto en el centro como en el oriente y como en el occidente. Entonces yo creo que queda mucho por delante, por parte de todos, entre los que nos incluimos nosotros. Pues les damos un aplauso. Bueno, para cerrar brevemente la jornada, queremos agradecer de nuevo a nuestros invitados la participación para cerrar una jornada interesante, dado que, como se decía a lo largo de las intervenciones, es necesario parar a pensar, a repensar, a compartir perspectivas sobre procesos como el que relaciona el desarrollo turístico con una adaptación del territorio a procesos que tienen que ver con modificaciones en el clima. Se han hablado cuestiones muy diversas, complementarias entre sí, que sobre todo, como decíamos en algún momento, generan dudas, incertidumbres, pero también algunas ideas clave. Yo creo que la idea de responsabilidad en la promoción, en la planificación, la idea de responsabilidad en la adaptación del atractivo de los recursos a la creación de productos y de servicios adecuados, respetuosos con la fragilidad, con los límites o con los rasgos propios de los recursos territoriales que generan los atractivos, responsabilidad por parte de los visitantes que, como se ha dicho, también deben formarse o deben ser conscientes de los valores, de las cualidades, de las necesidades de los lugares que están visitando. Y además tener en cuenta que todo ello ha de llevarse a cabo en coparticipación, que la planificación y el desarrollo turístico es una cuestión que implica a todos, pero implica a todos en coparticipación y teniendo en cuenta la necesidad de aunar perspectivas interdisciplinares, no solo interdisciplinares desde el punto de vista de los campos de conocimiento, sino también desde la colaboración entre diferentes actividades profesionales implicadas en el desarrollo turístico. Se ha hablado también de la necesidad de rescatar proyectos, de rescatar ensayos e instrumentos de ordenación que en algunos casos sí fueron llevados a cabo con acierto, al menos en lo que podemos comentar desde la perspectiva del Principado de Asturias, pero sin embargo que en muchos otros casos han quedado, como se decía, no sé si olvidados o pospuestos y que es necesario rescatar. Además, con una perspectiva de integración y de coordinación, porque el Principado ha llevado a cabo acciones de ordenación en diferentes aspectos sectoriales, algunos integrales con acierto, pero es necesario aunar quizá más las visiones, las perspectivas de diferentes departamentos de la Administración. Ya para terminar, querríamos reiterar el agradecimiento de los organizadores a la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, que da paso a los diferentes centros de la universidad para que reflexionen vinculando ese proceso de cambio climático a diferentes aspectos de la vida en comunidad, y en ese sentido es un placer contar con el apoyo que ha habido desde la dirección, desde la subdirección y desde la esfera administrativa de la cátedra. Y por supuesto al público, a compañeros, profesores, por supuesto a los estudiantes que se han implicado en el desarrollo de la jornada, a los técnicos profesionales de diferentes ramas de actividad que se sienten aludidos, se sienten interpelados por este asunto, y en general al público que está atento, porque efectivamente es un asunto que tenemos entre nosotros y que hay que gestionar de la manera adecuada y sobre todo compartiendo visiones. De modo que muchas gracias. Les invitamos a disfrutar del vino que se ofrece ahora para terminar la jornada y esperamos encontrarles en próximas ocasiones.